Mi nombre es Santos Aguilar. Tengo 45 años. Vivo en un pueblo pequeño, donde el tiempo pasa despacio y la rutina era siempre igual. Eso me daba paz. Me despierto temprano con los pájaros, preparo mi café negro y veo el sol salir en las colinas. Después me voy al trabajo en el panteón, que es un trabajo pesado y que requería mucha paciencia. Al final de la tarde, regreso a casa, ceno y leo un poco antes de dormir. Y así, listo para otro día idéntico. Mi trabajo en el panteón es casi siempre silencioso. Solo el sonido de la pala, de la tierra que removía. A veces, el viento en los árboles, o un pájaro a lo lejos. Pero, con el tiempo, ese silencio cambió. Después de que desenterré la primera y luego la segunda moneda, el panteón se quedaba más silencioso, de una forma rara. No era un silencio de paz, sino uno que pesaba, como si estuviera escuchando. Cada vez que yo cavaba una tumba nueva, el sonido de la pala en la tierra rompía esa calma, hasta que encontraba la siguiente moneda. Ahí, el silencio regresaba, más pesado. Parecía que hasta la tierra me estaba observando. Con el tiempo, el panteón dejó de ser solo trabajo. Se volvió parte de mí. Cada tumba que abría, cada pedazo de tierra que volteaba, parecía que estaba preparando algo para mí. Un lugar que me esperaba. Las monedas eran una advertencia que no se me quitaba de la cabeza, como si la tierra me estuviera invadiendo sin hacer ruido, y eso me iba lastimando por dentro. Miraba las tumbas vacías y sentía un escalofrío en el estómago, como si mi nombre ya estuviera ahí, esperando. El silencio del panteón ahora estaba dentro de mí y me sentía muy solo. Era un miedo raro, una cosa que me dejaba sin saber qué hacer y no me soltaba. Cuando yo llegaba a casa, el alivio no venía. El silencio de mi casa parecía aumentar todo lo que yo sentía en el panteón, como si las paredes guardaran el eco de aquellas tumbas. Las monedas las guardaba en una caja de madera vieja, debajo de la cama. Todas las noches, antes de dormir, sacaba la caja, las contaba de nuevo. Una costumbre tonta, pero que necesitaba hacer. Cada una era un peso, un recuerdo de esa cosa que venía de la tierra y me invadía. Las miraba y sentía un escalofrío en la espalda, una sensación de no saber qué hacer que me seguía hasta ahí, robándome la paz. Me sentía muy solo, incluso con el miedo y el no saber qué hacer carcomiéndome por dentro. Yo todavía intentaba fingir que todo estaba bien. Me despertaba, tomaba mi café, iba al panteón. Era como si el cuerpo supiera la rutina, aunque la cabeza estuviera en otro lado, solo pensando en esas monedas. Cavaba las tumbas, una tras otra, y cada vez que la pala golpeaba la tierra, sentía un escalofrío. Ese silencio del panteón, que antes era solo el ruido del viento, ahora parecía una advertencia, una cuenta regresiva para algo. Yo intentaba no pensar, pero esa cosa ya había comenzado a invadirme, sin hacer ruido. Y yo estaba solo en esto. Yo seguía cavando, pero cada palada de tierra parecía empujarme hacia el número que no se me quitaba de la cabeza. Cada moneda que aparecía en el fondo de la fosa, con mi nombre grabado, era como un golpe en el estómago, un secreto bien pesado. Sabía que la centésima ya venía, y con ella, una sensación fría de que no había escape. Sentí la garganta cerrada por el miedo. Contaba las monedas en la caja y el 99 me hizo sudar frío. La siguiente tumba sería la última, la que decidiría lo que me iba a pasar. No saber qué hacer era como un veneno lento, comiéndome por dentro. La muerte se estaba acercando, invadiéndome, y yo me sentía más solo que nunca. La pala pesaba más ese día. Cada golpe en la tierra era un martillo en mi pecho. Sentía cada músculo doler.
No de cansancio, sino de un miedo de verdad. La tierra parecía más fría, más húmeda, como si la misma fosa supiera lo que iba a pasar. Yo cavaba, el sudor escurriendo, los ojos fijos en el fondo, esperando. No saber qué iba a pasar me torturaba. Cuando la pala raspó algo duro, el corazón se me paró. Ahí estaba, la centésima. Tomé la moneda. El metal helado me quemó la piel. Mi nombre, otra vez. Aquello fue una invasión sin ruido, un impacto bien fuerte. Me sentía muy solo, con una carga pesada. Yo era el sepulturero, pero ahora la próxima víctima. Sostenía la moneda, el metal helado quemándome la piel, y sentí la garganta cerrada por el miedo. Fue entonces que pasó. No un sonido, sino un susurro inaudible. El aire se puso pesado. Parecía haber algo invisible ahí cerca. Se me puso la piel de gallina. Miré alrededor, a la fosa abierta, a los árboles, pero no había nadie. Solo el silencio pesado del panteón. Pero la sensación de no estar solo, de que algo me observaba, no se me quitaba. Y luego de reojo, una mancha oscura, una sombra fugaz, se fue antes de que pudiera enfocar. Algo que vi de lado y que me hizo dudar si era real. Era como si la muerte, que yo siempre había visto de lejos, ahora me estuviera susurrando al oído, rondándome. No saber qué estaba pasando era un veneno, y yo me sentía demasiado solo, con un peso en la espalda. Salí de la fosa, con la centésima moneda helada en la palma de la mano. La cabeza me daba vueltas. La sombra, el susurro, no se me salían de la mente. Yo solo quería ir a casa, pero algo me jalaba al depósito de cadáveres. Llegué al lugar vacío y silencioso, pero encima de mi mesa, un sobre, blanco, simple, sin remitente. El corazón me latía a mil. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro, un papel, un acta de defunción, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, todo correcto. Y luego, lo que me dio un escalofrío, la fecha de la muerte. Mañana. Mi propia acta. Aquello era de verdad. Ya no eran solo las monedas. El miedo se volvió un grito atorado en mi garganta. No saber cómo era posible, ni quién lo hizo, me ahogaba. Yo era el sepulturero. Siempre lidié con la muerte de los demás, pero ahora era mi turno. Me sentía muy solo, con un peso enorme. Aquello me marcó para siempre. Sentí un hueco en el estómago, no por hambre, sino por puro pánico. Leía y releía el acta, buscando un error, cualquier cosa, una fecha equivocada, un nombre diferente. Pero no, era todo mío. Mañana. ¿Cómo? ¿Quién haría esto? Pensé que era una broma de mal gusto, una broma muy pesada, pero las monedas, la centésima, la sombra que vi, no tenía sentido. Mi cabeza daba vueltas, sin encontrar una explicación. Era algo que me invadía, rompiendo todo lo que conocía. El miedo se volvió una desesperación que no se iba de mi cabeza. Estaba solo, con mi acta de defunción en la mano. No saber qué hacer me paralizaba, como un veneno. Mi mano temblaba. No pude romper el acta. Parecía que no podía ni tocarla. Broma de mal gusto, pensé. Pero las monedas y la sombra eran demasiado reales. Tiré el acta, pero la recogí. No podía dejarla ahí. Salí corriendo de la morgue, el corazón latiéndome fuerte. Atravesaba el panteón, tropezando con lápidas, sintiendo la tierra fría. Cada paso era una fuga sin sentido del mañana. El panteón parecía observarme, cada tumba saber. Miré hacia atrás. Nadie, solo el silencio pesado, burlándose de mi desesperación. Mi mente gritaba imposible, una pesadilla, pero el papel con mi nombre y la fecha de mañana era real. El aire parecía pesado, como si la muerte ya lo estuviera absorbiendo todo. Mis músculos me dolían, pero no paraba. ¿A dónde iba?
El peligro no era un lugar, sino el tiempo. No saber qué hacer me paralizó. Era un error, una broma, repetía. Pero las monedas, la centésima, la sombra, todo encajaba de un modo horrible. Nadie me creería. Llegué a casa sin aliento. La puerta parecía muy débil. Giré las llaves, el ruido hizo eco. Empujé el sillón y una cómoda pesada contra ella. Sabía que no iba a servir de nada, pero era lo que podía hacer. Un miedo helado me apretaba. Tomé el teléfono. Marqué a Ramón, mi único amigo. La mano me temblaba tanto que casi lo tiro. Me detuve. ¿Cómo decir? Mi acta de defunción apareció. Moriré mañana. Se reiría o me tomaría por loco. Nadie me creería. Estaba solo. Me sentía tan solo que era peor que la muerte. La casa, antes segura, se volvió una trampa. Crujidos de la madera y sombras de la calle se volvieron monstruos. Mi corazón latía fuerte, en las sienes y los dedos. Me senté en el piso frío, recargado en la pared, rodillas apretadas, temblando sin parar. El reloj de la sala, antes ignorado, era un enemigo. Su tic-tac fuerte me empujaba hacia la medianoche, hacia el mañana, en una cuenta regresiva que me dolía. Cerrar los ojos era inútil. Monedas, acta, la sombra en el panteón. Todo se repetía. Una película sin fin en mi cabeza. Dormir era imposible. Esa cosa no venía de afuera. Estaba dentro de mí, comiéndome por dentro. El tic-tac del reloj y las luces de la sala parpadeaban a un ritmo raro, como si respiraran pesado. Y eso solo me daba más pánico. Acurrucado en el suelo, cada parpadeo era un golpe, un aviso, un ruido fuerte de algo rompiéndose en la cocina. El vaso de la barra se resbaló solo y se hizo 1000 pedazos. El sonido hizo eco, me hizo saltar. Luego, el olor a tierra de panteón, a sepulcro, invadió la casa, como saliendo de la nada. Fuerte, me ahogaba, como si el panteón se hubiera venido a vivir a mi casa. Intenté prender la tele para escuchar algo, pero solo hacía un ruido feo. Las luces, ya tenues, casi no alumbraban las sombras que bailaban. La casa, mi refugio, se estaba volviendo en mi contra, como si algo la hubiera invadido. Sentí un frío que me llegaba hasta los huesos. Me paralizaba, me quitaba el calor, el miedo me ahogaba, me quitaba el aliento. No sabía qué era, pero me estaba invadiendo. Me comía por dentro. Me encogí, tratando de ser invisible, pero no había a dónde huir. La muerte estaba en la sala, sentada conmigo. El olor a tierra de panteón me asfixiaba. Necesitaba hacer algo, lo que fuera. Me arrastré debajo de la cama y saqué la caja de madera vieja con las monedas. Lo tiré todo al suelo. El metal resonó en el silencio. Esparcí las monedas, una por una, buscando un patrón, un dibujo, algo con sentido. Pero era solo mi nombre, grabado y el mismo símbolo raro. Recordé las historias del viejo Brocio, el sepulturero jubilado. Sobre la tierra, rituales viejos, maldiciones. Eran solo pedazos en mi cabeza, inútiles ahora. Agarré el celular, la mano me temblaba. Busqué, monedas con nombre, acta de defunción sobrenatural. El internet no servía, la pantalla se trababa. Nada, solo más dudas. Me sentí un idiota, un tipo cualquiera convertido en personaje de terror malo. La garganta se me cerró de tanta soledad. Nadie me creería. Estaba solo, invadido por algo que ni entendía. Mucho menos podía luchar. La noche no terminaba. Estaba exhausto, pero la adrenalina me mantenía despierto ahí, los ojos pegados a la ventana. El cielo afuera empezó a clarear. Ese gris que normalmente da un respiro, ¿sabes? Pero para mí era solo el principio del fin. La desesperación llegó a su tope.
Me encogí aún más en la esquina de la sala. Temblaba tanto que los dientes me castañeteaban. Era un frío que sentía por dentro. Y fue ahí donde lo vi. No era un bulto, ni una sombra tonta. Era algo más claro, más real, pero inexplicable. En el reflejo del vidrio de la ventana, sobre ese amanecer tan gris, me vi. Pero no era yo. Era una versión rara de mí, pálida, con los ojos vacíos, como un muerto. La imagen era transparente, como un fantasma, pero se veían cada detalle. En la mano transparente, esa figura sostenía una pala, y en el suelo, a sus pies, había un hoyo oscuro y profundo, igualito a una tumba recién abierta. La visión duró un segundo, pero se clavó en mi cabeza. No hubo sonido, solo esa certeza fría que me atrapó por dentro. El peligro no era un monstruo, era yo mismo, mi destino, mi imagen, la próxima víctima. El shock fue instantáneo. Aquello me había invadido por completo, lo sabía. El reloj de pared marcó las 6. El sol afuera subió de lleno, echando luz fría en la sala. No podía moverme, ¿sabes? Me quedé quieto, sintiendo una presión enorme en el pecho, como si ya no pudiera respirar. Ni lucha, ni grito, nada. Solo una aceptación silenciosa en mi cabeza. Lo sabía. La muerte estaba ahí, rodeándome. Fría, tan real que no se podía negar. Las lágrimas vinieron, no de pánico. Era una tristeza pesada, una soledad nunca sentida. Sin defensa, sin fuerza, sin a dónde huir. La esperanza murió ahí, y el miedo se volvió una fría aceptación. Mi última gota de voluntad se fue. Yo era el sepulturero, y ahora la siguiente tumba era la mía. La incertidumbre de la muerte se desvaneció, volviéndose solo la certeza de que llegaría. Aquello era un peso que me aplastaba. Solo esperé inmóvil lo que mañana traería. El reloj de la sala, ese enemigo, marcó las 6:30. Yo todavía respiraba. La presión enorme en el pecho, que parecía aplastarme, disminuyó despacio. El olor a tierra mojada que ahogaba la casa se fue desvaneciendo como humo. La televisión, que solo hacía un zumbido, enmudeció. Fue como si lo que me rodeaba hubiera retrocedido, o solo pospuesto lo que iba a pasar. Sentí un vacío raro y un silencio diferente, más pesado porque lo esperado no llegó. Con las piernas temblorosas, me levanté, exhausto, pero todavía ahí. Mi mano aún temblaba, pero tenía que llamar a Ramón. Marqué el número. El celular casi se me resbalaba. Él contestó. Su voz normal, preocupado por mi retraso en el trabajo. Intenté explicarle la noche, las monedas, el acta, lo que vi. Las palabras me salían todas enredadas, sin sentido. Me interrumpió, pensando que tenía fiebre o había bebido. La línea se quedó en silencio. De nuevo, solo. El miedo volvió, pero ahora con una soledad que pesaba más. Me arrastré hasta la mesa. Las piernas me fallaban. El acta de defunción estaba intacta. Las manos me temblaban, casi rompiendo el papel. Adentro, solo una hoja en blanco. El corazón se me disparó. Corrí debajo de la cama, saqué la caja de madera. Tiré las monedas al suelo, las volví a contar. La centésima, con mi nombre y la fecha de mañana, había desaparecido. Las demás parecían solo monedas viejas, sin brillo, con símbolos medio borrados. La prueba había desaparecido, pero el miedo, ese no se iba. La casa, antes mi lugar seguro, ahora parecía una trampa. Mis pies apenas me sostenían, pero tuve que salir. Empujé la cómoda que bloqueaba la puerta. El ruido hizo eco. La madera crujió mientras abría el paso. Afuera, el aire frío de la mañana me dio en la cara.
El sol ya estaba alto y los pájaros cantaban, como si nada. La calle estaba tranquila, la vida seguía normal. Sin rumbo, solo sabía que necesitaba alejarme de ese lugar, de esa sensación de que casi muero. Caminaba sin rumbo, con el sol en la cara, pero sin poder ver bien nada. De repente, doña Lencha, mi vecina, salió a regar sus plantas. Ella sonrió, su sonrisa de siempre, y preguntó: «Santos, ¿todo bien? Estás pálido». Intenté responder, pero las palabras no salían, solo un ruido extraño. No podía explicar lo que había pasado. Su mirada, llena de verdadera preocupación, era un espejo. Me vi ahí, un hombre acabado, un fantasma que sobrevivió, pero que ya no estaba completo. Seguí caminando. El mundo era un borrón. Casas, personas, todo parecía falso. En mi cabeza solo venía la imagen de mi rostro pálido, ojos vacíos, la pala en la mano, como vi en la ventana. No morí, pero la muerte me agarró de un modo que ya no hay vuelta atrás. El mañana desapareció. Ahora es el cuándo lo que me atormenta. Esta soledad, este golpe que nadie entiende, es más pesado que cualquier tumba. Estoy vivo, pero no libre. Intentar volver al trabajo fue un tormento. La pala, antes parte de mi brazo, ahora pesaba 1 tonelada. Cada tumba que abría era un hoyo para mí, un espejo de mi final. Ya no puedo pisar la morgue. Solo de pensarlo me da escalofrío. En casa me volví medio loco. Reviso las cerraduras a cada rato. Evito las calles del Panteón y el reloj se volvió mi enemigo. La vida normal desapareció. Solo quedaron tics nerviosos, miedos tontos y una desconfianza que no se quita. Ya no hay mañana, solo un cuándo que me asfixia. Cualquier cosa, un dolor de cabeza, un coche frenando, un pájaro chocando, se volvió un aviso. Mi corazón ya no sabe lo que es la paz. Vive latiendo fuerte. El aire se siente pesado, como si la muerte estuviera sentada en el sillón. Y dormir es peor. Las pesadillas me llevan de vuelta a esa noche, al acta, al bulto en el espejo. No saber qué va a pasar es un veneno lento que me come por dentro. Un miedo que no me suelta. No hay cómo escapar. Después de que intenté hablar con Moncho y no pude, me aislé por completo. Nadie me entendería. Evitaba vecinos, compas, a todos. Doña Lencha quería platicar, pero yo nomás me escabullía. No podía ver su preocupación sin poderle explicar nada. Las pláticas normales se sentían huecas, sin chiste. Me siento un extraño en mi propia vida, cargando este peso yo solo. La soledad que antes me protegía, ahora era una cárcel que yo mismo me armé. Un golpe que nadie ve. Busqué por todos lados, en mi casa, en los cajones, bajo el colchón. En el panteón veía las tumbas y herramientas, buscando la moneda o el acta, pero nada. Las monedas que había guardado se veían viejas, sin ese brillo raro. Era como si la prueba se hubiera esfumado o nunca existido. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Lo inventé todo? ¿Estoy loco? Esa duda es peor que cualquier miedo. Ahora, hasta el olor a tierra mojada me pone mal. Una lluvia fuerte me paraliza, me quita el aire. Es como si el panteón se me hubiera pegado, en la piel. No huelo eso sin acordarme de aquella noche, de cuando casi me ahogaba. Si veo un montoncito de tierra en la calle, desvío la mirada, se me enfría el cuerpo. El mundo es una trampa. Cada pedacito de suelo me recuerda lo que viene. Un miedo que no me suelta, como si algo me hubiera invadido por completo. Evitar el espejo se volvió una manía. Cada que me topo con un reflejo es un golpe en el estómago. Por un segundo no soy yo el que veo. Es ese tipo pálido, con la mirada vacía, la pala en la mano.
Parece que me robaron la cara, ¿sabes? Mi cara se hizo un disfraz para esa cosa. Es un shock, un miedo a no saber quién soy. Mi identidad fue invadida, como si me hubieran borrado. Soy un fantasma. Mi nombre es Alex. Cada día el celular suena a las 6. Me levanto, preparo un café de olla fuerte y leo las noticias. Después tomo el Metrobús a las 7:15 hacia mi oficina en Reforma, donde trabajo. Por la noche regreso a mi casa en Roma Norte. Ceno algo simple y veo televisión antes de dormir. Es una vida tranquila y predecible, pero esta rutina normal es una mentira que me cuento. Cada noche, antes de dormir, lavo mis manos con fuerza, casi arrancándome la piel, intentando quitar la suciedad y las astillas invisibles del ataúd que aún siento. Luego me enfrento al espejo, y lo que veo no soy yo. Es un extraño con ojos hundidos, lleno de un miedo que no se va, de algo malo que me atrapó y no me suelta. Mi casa, antes refugio, ahora es una celda. Las paredes parecen tener el aire sofocante del ataúd. El silencio me ahoga. Me hace pensar solo en el entierro que se repite. Cada sombra es un recordatorio. No puedo huir, es una prisión. Y estoy atrapado con mi propio miedo, sin saber qué hacer, y solo con esta cosa horrible. Lo peor es el olor. No importa dónde esté, siento ese olor a tierra mojada, a tumba fresca. Se me pegó en la piel, dentro de mi nariz. Y la lluvia nunca para. Aunque brille el sol, la escucho golpear fuerte, ahogando todo, como el día del entierro. Es un recuerdo que no me suelta, que me arrastra de vuelta. No sé si es real o si mi cabeza me juega una mala pasada. La desesperación es la misma. Intenté hablar con Sofía, mi hermana. Creí que entendería, pero no sirvió. Le conté sobre las manos, las astillas, el olor a tierra, la desesperación en el ataúd. Ella solo me miró con lástima, ¿sabes? Como si me hubiera vuelto loco. Habló de estrés, de terapia. No me escuchó de verdad. Nadie cree. No sé qué pensar. Y esta soledad me oprime el pecho. Es como si esta cosa horrible me hubiera atrapado y aislado de todos. No podía aceptarlo. Nadie creía, así que tenía que buscar respuestas solo. Por la noche, cuando todos dormían, hurgaba en cajas viejas, fotos, cosas de mi adolescencia. Buscaba algo, cualquier cosa, que explicara lo que pasaba. El miedo me empujaba y no sabía qué pensar. Necesitaba saber si estaba loco o si algo real me había marcado. Y me sentía muy solo. En el fondo de la caja, debajo de unos cuadernos viejos, mis dedos tropezaron con una madera lisa. Tiré. Era una caja más pequeña, escondida. La abrí y se me heló el estómago. Ahí dentro un tablero de Ouija, empolvado, las letras casi desvaneciéndose. Al lado, un vaso de vidrio con el borde astillado. Aquello me golpeó como un puñetazo. Una imagen vino a mi cabeza. Yo, de niño, riéndome con unos amigos, en una noche de lluvia, jugando con esa porquería. En ese momento, un escalofrío me subió por la espalda. Sentí el olor a tierra. Mis manos empezaron a temblar. No era solo una pesadilla. Esto era real. Mi mano tembló, pero toqué el tablero empolvado. Al instante, un frío intenso subió por mis dedos. No era del ambiente. Parecía venir de dentro de esa madera vieja. Una sensación extraña, casi eléctrica, como si algo estuviera pulsando muy levemente ahí abajo. Retiré la mano al instante, la sacudí en el aire, intentando librarme de ese toque. Es solo tu cabeza, Alex, me decía a mí mismo, tratando de calmarme.
pensando que era solo nerviosismo tonto. Pero la vibración no se iba, ¿sabes? Esa cosa helada y hormigueante se quedó ahí, molestándome profundamente. Una sensación extraña que no podía explicar. Mi corazón se disparó. Mi corazón se apretó de nuevo y juro que dejé de respirar. El frío en la mano aún estaba allí, pero ahora un susurro. Apenas nada, viniendo del rincón más oscuro de la habitación. No eran palabras, era un arrastre de voces, un sonido que me heló. Los pelos de mi nuca se erizaron al instante, como si alguien me hubiera tocado. Me quedé tenso, cada músculo trabado, intentando entender ese sonido. ¿Qué era? Pero tan rápido como llegó, se detuvo, desapareció. Me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si había sido real o si mi cabeza ya me estaba jugando otra mala pasada. Ya no sabía qué pensar. El corazón aún latía fuerte y apenas podía respirar después de ese susurro que se desvaneció. Mis manos temblaban, pero las forcé a ir más profundo en la caja, por debajo del tablero. Había algo más ahí. Tiré. Era una foto vieja, descolorida, de nosotros de niños. Yo, Ricardo, Sofía, Mateo, todos riendo esa noche del juego de la Ouija. Pero el rostro de Ricardo, ese que siempre se tomaba todo demasiado en serio, estaba diferente. Una mancha oscura, húmeda, lo cubría. Parecía tierra. Intenté limpiarla con el pulgar, pero no salió. Solo se corrió más. Y un olor. Ah, el olor. A tumba mojada, a tierra fría y podrida. Invadió mis fosas nasales, me hizo un nudo en el estómago. Retrocedí al instante, casi vomitando. El miedo ya no era solo mental, era real, era físico. Era un hedor que me ponía la piel de gallina. El olor a tierra podrida me hizo soltar la foto en la caja, casi arrojándola. Mi cabeza daba vueltas, el estómago revuelto. Respiré hondo, intentando alejar aquella cosa, pero el hedor parecía haberse pegado a mí. Cuando volví a mirar la caja, mi corazón dio un salto. El vaso, ese astillado, ya no estaba donde lo había dejado. Estaba boca abajo, un poco más a un lado, como si alguien lo hubiera movido. Al instante, por el rabillo del ojo, vi una cosa escurridiza, una sombra rápida, deslizándose fuera de la habitación, hacia el pasillo oscuro. Giré, rápido, con la respiración contenida en la garganta. No había nada, solo el aire quieto. Pero la puerta, que estaba seguro de haber cerrado, estaba allí, entreabierta. Una rendija oscura, un agujero negro que parecía llamarme. Sentí un escalofrío en el estómago. No era solo mi cabeza. No podía ser. La puerta entreabierta era un agujero negro. Parecía succionar el poco aire que quedaba en la habitación. Me quedé allí, inmóvil, sin poder mover un músculo. Todo mi cuerpo se volvió piedra, pero por dentro, el pánico gritaba. El miedo era tan fuerte que sentí un sabor metálico en la boca, a sangre. Esa rendija oscura parecía un ojo mirándome fijamente, llamándome a un lugar al que no quería ir. El pasillo estaba demasiado silencioso. Un silencio pesado, que no era de paz, sino de algo esperando. Sentí un escalofrío subir por la columna vertebral. No de frío, sino de una presencia invisible que venía de allí. No sabía qué hacer, y me sentía muy solo. Sabía que tenía que cerrar la puerta, pero mis pies no se movían. Era como si algo me retuviera allí, forzándome a mirar ese vacío, esa oscuridad que parecía respirar. La oscuridad de la puerta me jalaba, y de repente, un flash. No era luz, era la memoria. Aquel verano, la casa de la abuela, nosotros riendo, pensando que era solo un juego. El vaso moviéndose solo,
las letras, las risas nerviosas. A aquello le llamamos espíritu. Pero era solo diversión, ¿no? Solo que ahora, parado aquí, con esta cosa mirándome desde la puerta, ya no parecía tan divertido. Aquel juego, el vaso arrastrando las letras, las preguntas idiotas que hacíamos. ¿Será que abrimos una puerta de verdad? ¿Para esta cosa horrible que siento ahora? El miedo me oprimía el pecho. Empecé a pensar que la tumba no fue un accidente, sino una consecuencia. Me invadió una soledad helada. Me metí con algo demasiado grande, que nunca más me dejó en paz. El trauma de la tumba, de las manos desgarradas. La muerte me marcó no solo por dentro del ataúd, sino por algo que llamamos hace años. No podía desviar la mirada de la puerta. Mi reflejo, pero no yo. Rostro pálido, tierra en el cabello, ojos hundidos, vacíos. Mis manos, antes lastimadas y llenas de astillas, ahora finas, casi transparentes en la penumbra. Sentí un frío por dentro. Era el reflejo de un muerto, el mío. Ya no sabía qué pensar. ¿Estaba vivo? ¿O era solo una cáscara la parte que gritó en la tumba aún atrapada, observándome? Ese rostro me miraba, sin vida, y sentí que no era solo una imagen. Era una presencia, algo que se aferró a mí allá abajo, en la oscuridad del ataúd, o quizás mucho antes, en aquel juego idiota de la Ouija. Solo, pero no. Esa cosa me acompañaba, se mostraba en mi propio rostro. Un pavor me invadió. Toqué mi rostro, sentí la piel caliente, pero lo que veía en la puerta era frío, muerto. Era el trauma comiéndome por dentro, transformándome en algo que ya no era yo. Aquello me había atrapado por completo. Yo era el rostro de la muerte. No había escapatoria. La puerta, que antes era solo un reflejo, se convirtió en un agujero sin fin. La oscuridad se extendía. La luz y la forma de las cosas se desvanecían. Las paredes de la habitación parecían curvarse hacia adentro, como si cedieran bajo un peso invisible de tierra. El aire se volvió denso y pesado, difícil de respirar. Olía a moho y tierra mojada. El suelo, antes sólido bajo mis pies, se ablandaba en lodo pegajoso que me jalaba hacia abajo. Cada rincón oscuro de la habitación se convirtió en un agujero que me llamaba. La casa, mi refugio, se convertía en la tumba. Ya no era hogar sino el ataúd gigante que me engullía, ladrillo por ladrillo. El silencio no era paz, sino el sofoco de la tierra, apretando, asfixiando. Cada crujido, cada soplo de viento era la pala arrojando tierra, el eco del entierro. El miedo y la incertidumbre parecían entrar en cada grieta de las paredes. Estaba solo, pero no. Era una soledad de quien está muerto, enterrado. La casa parecía sentirme, observarme, atraparme. No salí de la tumba. Ella vino a mí, formándose a mi alrededor. El trauma era la base de todo. Las paredes eran el límite de mi desesperación. El techo, la tapa del ataúd. Estaba atrapado, de nuevo, y esta vez era en casa. La oscuridad de la puerta parecía pulsar, viva, sin forma, con una presencia helada que me envolvía. Podía sentir un olor a tierra, viejo y olvidado. Lo invadía todo. La sombra se movía en las paredes, estirándose como brazos invisibles, intentando atraparme. Sentí un toque leve en el hombro, un escalofrío. No de frío, sino de algo que me sondeaba, probando. Mis ojos corrían por la habitación, sin escape. La oscuridad venía de todas partes, cerrando el cerco. La casa parecía convertirse en esa sombra, apretándome, aplastándome. El miedo era casi físico, una masa fría en mi pecho. No sabía si era la tumba jalándome de vuelta, o si era esa cosa del juego de la Ouija, finalmente viniendo a cobrarme. No era soledad de verdad. No estaba solo. Estaba rodeado. Aquello no era solo en mi mente. Era físico, real. Podía sentir la presión, el peso.
Mis manos, las mismas que golpearon la madera, ahora temblaban sin control. Estaba en el centro de algo que no entendía y no tenía cómo luchar. El toque en mi hombro, que antes era leve, se volvió un agarre helado. No era mano humana, no tenía dedos, pero la sensación era de algo sujetándome, jalándome. El aire se esfumó de mis pulmones. Me quedé inmóvil, sin poder respirar, el cuerpo trabado por el pánico. Era como si el frío de la tumba me hubiera alcanzado, pero no un frío de temperatura, sino de muerte. Sentí la presión aumentando, girándome despacio. No quería mirar, pero no tenía control. Mis ojos fijos en la oscuridad de la puerta, que ahora parecía estar justo detrás de mí. El miedo era un grito silencioso en mi cabeza. Ya no tenía dudas. No era solo mi mente, era real. Esa cosa estaba allí, tocándome, atrapándome. No era soledad, era un pavor de estar acompañado por algo que no debía existir. El trauma de la tumba, la desesperación de estar enterrado, todo eso volvió con aquel toque. Ya no estaba solo, era suyo. Aquello era la certeza de que la muerte me había marcado, y ahora me estaba reclamando de vuelta. El agarre en mi hombro se convirtió en un tirón violento, arrojándome al suelo con fuerza. Me golpeé la cabeza de nuevo. Sentí el sabor a hierro en la boca. La oscuridad de la puerta se desvaneció y la casa volvió a la normalidad, pero no era normal. Estaba tirado en el suelo, sin aire, el cuerpo adolorido, la cabeza un desastre. El miedo era un nudo en la garganta, pero la cosa se había ido. ¿O no? Me quedé sin saber qué pensar. Mis manos temblaban, el corazón latía fuerte, parecía un tambor. Me arrastré, intentando encontrar un rincón, cualquier lugar seguro, pero me sentía muy solo. El trauma de la tumba, ahora mezclado con el toque de aquella cosa, era demasiado. Estaba libre del agarre, pero atrapado en algo horrible que no tenía fin. La mano aún temblaba, pero fue directo al hombro, donde sentí el tirón. La piel estaba helada, pero lo peor no era el frío. Había un surco, una marca profunda, como si garras me hubieran sujetado allí, desgarrando. No era de la caída, era de otra cosa. Algo que me tocó de verdad. Aquello era real, en mi propia piel. Y ya no sabía qué pensar. Solo sentía pavor. No estaba solo. Intenté gritar. Juro que intenté con toda la fuerza que me quedaba. Pero la voz no salía. Se quedó aprisionada en mi garganta. Un nudo apretado y puro miedo. Solo el aire salía, como si rasgara algo por dentro. Un sonido ronco, pero sin sonido de voz de verdad. Era una desesperación silenciosa. Una cosa horrible que nadie iba a escuchar. Nadie iba a entender, aunque lo consiguiera. Estaba allí, con esa marca profunda en la piel. La prueba de que la cosa era real y que me había atrapado, y completamente solo con aquello. La soledad me aplastaba, parecía más pesada que la propia muerte. Me levanté, tropezando, y la casa no era la misma. Las paredes parecían moverse solas, sus líneas completamente torcidas. El suelo se inclinaba, miré al techo, y estaba girando, como si el mundo entero estuviera de cabeza. No sabía si era el miedo, si me estaba volviendo loco, o si la casa realmente se estaba deformando. Mi trauma me estaba rompiendo por dentro, y me sentía muy solo. Era una cosa horrible nueva, visual, pero que venía de dentro. Necesitaba pruebas concretas, cualquier cosa que me dijera que no me estaba volviendo completamente loco. La casa estaba totalmente torcida. Juro que lo estaba. Corrí desesperado a la ventana, tirando de la cortina con toda la fuerza, buscando la calle, buscando la normalidad afuera. Pero el paisaje estaba borroso. Las luces de la calle parecían retorcerse. Volví a las paredes, arañando la pintura con las uñas,
sintiendo una textura irregular y extraña, como si la propia estructura se estuviera derritiendo lentamente. ¿Era todo real? Ya no sabía qué pensar. El trauma me atrapaba y estaba solo en esta búsqueda desesperada. De repente, de golpe, todo quedó en un silencio absoluto, un silencio pesado, un silencio que no era de paz, sino un hueco helado y profundo. Estaba allí, parado en medio de la sala, y el sonido más alto era el latido de mi propio corazón. Nadie, solo yo. La soledad me engullía por completo. Parecía un ente invisible y sin forma. El miedo era un susurro constante, y ya no sabía qué pensar. Estaba solo con aquella cosa horrible. El silencio me aplastaba. Mis manos corrían desesperadas por el cuerpo, buscando la marca, esa prueba. El hombro dolía. El surco estaba allí, profundo, real. Lo toqué de nuevo con los dedos, el miedo volviéndose puro pavor. Lavé con fuerza, con verdadera desesperación, casi arrancándome la piel, intentando quitar esa tierra invisible, esas astillas que simplemente no salían. Miraba en el espejo, buscando el reflejo muerto, sin saber qué pensar. Necesitaba revisar cada rincón, cada sombra de la casa, para ver si la puerta estaba abierta, para ver si el vaso se había movido. Era una manía sin fin, una soledad profunda que me forzaba a esta verificación constante, algo que simplemente no me dejaba en paz por lo que sucedió. Pero lo peor era el olor. Tierra mojada, a cosa vieja y descompuesta, a muerte pura. No se iba, no importaba cuánto me frotara la piel o lavara mi ropa, como si hubiera entrado por mis fosas nasales y se hubiera pegado para siempre allí dentro. En mi cabeza, un hedor que me sofocaba por completo, recordándome cada segundo de aquel agujero oscuro y profundo. El olor del ataúd, de la tumba, me hacía cuestionar si estaba fuera de ella. El trauma era ese olor constante y me sentía muy solo con él. Intenté hablar con mi hermana, llamé. Pero ¿cómo explicar algo que no tiene explicación? Morí y volví, y ahora huelo a tierra y tengo astillas invisibles en las manos. Ella iba a pensar que me estaba volviendo loco, que el trauma me había roto. Su voz parecía tan lejana, tan normal. Colgué. Era como si estuviera en otro mundo, solo, con esta cosa pegada a mí, que solo yo sentía. Nadie entendería lo que estaba pasando, y eso me alejaba de todo. La voz de mi hermana, tan normal. Pero mi vida ya no era normal. El olor a tierra se me pegaba, y me sentía muy solo. Mis ojos cayeron en la caja empolvada en el rincón del estante, el tablero del juego de la Ouija. Jugábamos con él en la adolescencia, creyendo que era una tontería. Ahora me miraba, un ojo abierto, fijo en mí, como si el juego nunca hubiera terminado, algo atrapado allí, esperando. Y ahora quizás me había encontrado, una cosa antigua, un miedo que ni sabía que tenía. Solo de recordarlo ya me daba un escalofrío. Me arrastré hasta el espejo. El tablero del juego de la Ouija todavía me observaba, pero lo que me helaba la espalda era mi propio reflejo. No era el Alex que conocía, sino una versión vacía, con ojeras profundas y una mirada que parecía haber visto demasiado. La muerte dejó una marca permanente en mi rostro. Mi mano subió, temblando, para tocar el cristal frío, buscando sentir la diferencia. La piel que ya no era la misma. Ya no sabía qué pensar. Había vuelto, pero ¿quién? El trauma era ver a un extraño mirándome fijamente, y la soledad de no reconocerme era una cosa horrible que me atrapaba. Me alejaba de quien era o creía ser. Mi identidad fue enterrada con mi cuerpo. Lo que quedó era solo un eco, una sombra.